Hoy veremos la distribución Poisson para cuantificación de riesgos. En teoría de probabilidad y estadística, la Poisson es una distribución de probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. Concretamente, se enfoca en la probabilidad de ocurrencia de eventos con probabilidades muy pequeñas o sucesos raros. Una distribución Poisson siempre devuelve solo valores enteros, con una media y una varianza iguales a su único parámetro, lambda. Usualmente se usa para describir, por ejemplo, el número de eventos individuales que ocurren en un intervalo de tiempo cuando los eventos ocurren a una tasa constante, el número de clientes que llegan a la cola, el número de accidentes en una carretera o el número de imperfecciones por metro lineal producido, el número de artículos demandados por pedido de cliente, la cantidad de elementos necesarios de un inventario, el número de periodos, días, horas, en que un dispositivo está fuera de servicio, o el número de reclamaciones en una póliza de seguro. Supone que el tiempo entre eventos posee una distribución exponencial, lo que significa que el número de sucesos que ocurren en un pequeño intervalo de tiempo es constante. Como te puedes imaginar, esta distribución es súper poderosa para cuantificar la frecuencia de eventos en riesgos operacionales. Piensa, digamos, en los siguientes ejemplos: en proyectos de construcción, la cantidad de accidentes laborales. En procesos industriales, el número de derrames anuales de materias primas. En minería, el número de derrumbes en túneles. En retail, el número mensual de caídas de clientes por supermercado. En ciberseguridad, el número de ciberataques semanales a los sistemas. En continuidad de negocios, el número de interrupciones eléctricas por mes. Por ejemplo, aquí hay una lista del número de interrupciones eléctricas del último año para una planta de manufactura. Observa que hay meses de 0 interrupciones como febrero y un máximo de 7 interrupciones en octubre. En promedio, 2.8 interrupciones por mes. Observa que este promedio no tiene necesariamente que ser un número entero, a pesar de que, obviamente, todas las observaciones, al ser conteos, son de números enteros. Con EasyRes Quantum, que es un aplicativo que se posiciona sobre Excel para construir modelos de simulación Monte Carlo, vamos a insertar una distribución Poisson con lambda, es decir, con un promedio de 2.8. Ahora escribo sobre la celda de 2 la siguiente fórmula: signo de igual, y si Poisson, abro paréntesis, hago referencia a la celda B14 donde se encuentra el promedio, cierro paréntesis. Esto creará la siguiente distribución Poisson. Como tengo la opción de gráficos de distribución habilitada, de inmediato se creará un gráfico de esta función de frecuencia Poisson sobre la celda de 2. Observa que hay como un 6% de probabilidad que se genere un 0. Estoy leyendo la probabilidad al observar el eje vertical del histograma. Como un 24% de probabilidad que se genere un 2, que es la instancia modal o más frecuente. Se generaría un 3 como en el 22% de los casos, y un 5 como en el 9% de los casos. Un 8 o un número mayor se generaría como en el 1% de los casos. De hecho, en cada recálculo, realizado con F9 en Excel, se generan distintos números aleatorios. Si repetimos estas iteraciones de recálculo un número suficientemente alto de veces, a la larga, obtendremos esta misma distribución de resultados que observamos en el gráfico. Esto es lo que significa una simulación de Monte Carlo. Genere un número de resultados iterativos muchas veces con distribuciones de probabilidad, en este caso, con una Poisson, para replicar un proceso que, basado en números aleatorios, modele situaciones de la vida real. En este caso, estamos modelando el número de interrupciones eléctricas que podrían suceder. Observe que una Poisson siempre generará números positivos y enteros iniciando en 0, ya que está diseñada para generar conteos de frecuencia. Su mínimo, por tanto, siempre será 0 y su máximo es infinito. Para efectos prácticos, llega un momento donde las probabilidades son tan cercanas a 0 para números de frecuencia altos, que limitamos el gráfico en la cola derecha. Si se hace bien, como ves, esta distribución sustituye y logra cuantificar adecuadamente los eventos de riesgo que suceden más de una vez por unidad de tiempo, que lo que sugiere una matriz de riesgos.
En una matriz de riesgos tradicional, las categorizaciones de poco probable, medianamente probable, altamente probable o cualquier otro calificativo ambiguo, no pueden capturar la multiplicidad en la frecuencia que otorga poder hacerlo con una Poisson. Esta distribución, entonces, es muy útil para construir el componente de frecuencia en modelos de riesgo operacional. Nos queda como modelar, por otra parte, la severidad o impacto del riesgo. Esto lo veremos más adelante.